Iglesia, ¿cómo están? No les escucho, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno verles. Espero que hayan pasado un buen tiempo de celebración de Navidad con su familia. Creo que el Señor es bueno y recuerden que la razón de esta celebración es Él. Amén. Recuerden que en todo cumpleaños el enfoque central en el cumpleaños es el cumpleañero. Amén. Y en este caso estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios por ello. Quiero dar la bienvenida también a los que están conectados con nosotros en este momento a través de Facebook y de YouTube, que estén viendo esta transmisión. Hoy voy a continuar con un mensaje que comencé hace 15 días y por razón del domingo de Navidad, que celebramos la Navidad, no pudimos hacerlo. Es sobre el tema la presencia empoderadora de Dios. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando sobre la presencia empoderadora de Dios y vamos a ir en este momento a las Escrituras. Quiero que vayan al libro de los Salmos, el capítulo 21. Tenemos una buena cantidad de familias fuera en este momento y otros pues están fuera también. Salmo 21, versículo del 1 al versículo 6 del Salmo 21. Miren lo que dice. Dice: oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios, porque le sales al encuentro con bendición de bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: porque le sales al encuentro con bendición de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. Y dice el versículo 6, pues le haces bienaventurado para siempre. Dice, le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Con tu presencia le deleitas con alegría. Gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo, Señor, que nos permites. Que tu palabra, Señor, llegue y edifique la vida de cada una de las personas que en este momento están oyendo, viendo esta transmisión. Bendice a los que están aquí presencialmente, Señor. Bendice a los que están fuera, a los que están en diferentes países, Señor. Que tu amor y tu bendición sea sobre ellos. Bendice nuestra vida. Ayúdanos a comprender mejor tu palabra. Y que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Dios quiere que nosotros sigamos adelante con su presencia. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos en su presencia. Cuando comencé a hablar de este tema, les recordé de que si alguien quiere verdaderamente vivir en victoria, tiene que prestarle atención a ser consciente de la presencia de Dios. Especialmente en esta época, ¿verdad?, que se caracteriza mucho por la frialdad y la falta de sensibilidad espiritual en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Les hablé en el primer tema, en la primera parte de este mensaje, de que el propósito por el cual Dios manifiesta
su presencia es para tener comunión con su pueblo. Es para confirmar su palabra a su pueblo. Es para inspirar a su pueblo a hacer grandes cosas y cosas poderosas. Es para llamar a su pueblo a la acción. Amén. Si decimos que estamos en la presencia de Dios y que somos conscientes de la presencia de Dios, eso nos lleva a la acción. La presencia de Dios está en tu vida para consolar, para sanar, para restaurar. En otras palabras, la presencia de Dios está ahí para inspirarnos audacia. La presencia de Dios está ahí para inspirarnos fe, para darnos una nueva visión. El domingo pasado hablé sobre 3 cosas, de las varias cosas que les iba a hablar, el domingo antepasado, perdón, de las cosas que suceden cuando uno está en la presencia de Dios. Les hablé primeramente y les dije que era un lugar de convenio y de bendición. Lo segundo que les dije es que es un lugar de intercesión. Y lo tercero que hablamos es que es un lugar de quebrantamiento. Nadie puede decir que está en la presencia de Dios y salir igual. Si no hay cambios en nuestra vida, si no hay transformación en nuestra vida, hemos estado en otro lugar menos en la presencia de Dios. Hoy vamos a continuar con esto y vamos a ver cuáles son otras de las cosas que suceden cuando uno está consciente de la presencia de Dios. Recuerden, es vivir consciente de que Dios está con nosotros. Ya sea que tú seas una persona que le buscas a Él muy de mañana, que le buscas a Él al mediodía, que le buscas a Él en la tarde, que le buscas a Él en la noche. Pero la idea es estar consciente de la presencia de Dios y poder participar con Él en una conversación tranquila, continua con nuestro Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25, en el versículo, déjenme confirmo el versículo 22, el Señor le está dando instrucción a Moisés sobre el arca del testimonio. Y en el versículo 22 dice: ahí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Una de las cosas que suceden en la presencia de Dios es que es un lugar de comunión. Dios le dijo a Moisés: ahí me encontraré contigo. En uno de los momentos que estábamos adorando al Señor, entonamos la parte del coro de ese canto: quiero construir una habitación. Porque el estar delante de la presencia de Dios es una acción voluntaria, es una acción personal, es una acción donde tú lo haces porque estás consciente de lo que Dios quiere hacer contigo. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios solo no se encuentra en este lugar, sino que Dios también se encuentra en tu hogar, en mi hogar, en nuestra vida, en la vida diaria, en donde estemos. Ahí está la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: ahí me encontraré contigo, ahí voy a estar contigo, ahí te voy a dar instrucción, ahí te voy a indicar qué es lo que debes hacer, qué es lo que necesitas hacer. Si vamos a un libro del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, al final de ese capítulo 4, en el versículo 16, hay un pasaje muy conocido por nosotros. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ese lugar donde leímos ahí en el libro de Éxodo, donde Dios le está indicando a Moisés: allí en el lugar de propiciatorio, en medio de los 2 ángeles, ahí me voy a encontrar contigo, ahí me encontraré contigo. Es este mismo lugar del cual el apóstol Pablo está hablando a los hebreos y le dice y nos recuerda a cada uno de nosotros: acerquémonos con confianza. Amén. Di fuertemente: yo me acerco con confianza.
Una vez más, yo me acerco con confianza. Dice que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Y no solamente para que recibamos misericordia, para que hallemos gracia. Dice, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que una de las cosas que suceden en la presencia de Dios es que es un lugar de comunión, pero también es un lugar de misericordia. Es un lugar de misericordia. Hablamos bastante sobre esto el miércoles pasado. Es un lugar de misericordia. Así que imagínense, hemos venido hablando de estas cosas, lo que sucede en la presencia del Señor. Si una persona aprende a orar correctamente, si una persona aprende a tener una comunión correcta con Dios, cuando llega allí en la presencia de Dios, cuando está en ese lugar, esa persona sabe que entra a un lugar de convenio y de bendición, que entra a un lugar de intercesión, que entra a un lugar de quebrantamiento. ¿Se recuerdan lo que vimos el domingo hace 15 días cuando Jacob, su nombre fue transformado y él le dijo al ángel: no te voy a soltar hasta que me bendigas? Porque la presencia de Dios es un lugar de quebrantamiento, pero también es un lugar de comunión, un lugar de misericordia. Dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Explicaba el miércoles pasado que misericordia es que uno le otorga algo a alguien, le otorgas a esa persona más de lo que merece, más de lo que debiera recibir, y hablas de tal manera de esa persona porque esa persona está recibiendo misericordia. Que hayamos dice misericordia. Otra de las cosas que suceden de acuerdo a Éxodo capítulo 33, Éxodo en el capítulo 33, versículo 11 del libro de Éxodo dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Noten ustedes que en ese versículo 11 dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Porque que es otra de las cosas que sucede en la presencia de Dios, es que es un lugar de relación. ¿Te das cuenta? Para muchas personas su relación con Dios solamente es un departamento de quejas. Muchas personas ven la oración así, un departamento de quejas. Y su oración y su tiempo de Dios, tú le preguntas: ¿estuviste tu tiempo con el Señor? Sí, ya oré con el Señor, ya le dije que me ayude en esto, que me ayude en lo otro, que me ayude aquí, que me ayude allá, que me ayude en lo otro. Pero en realidad estar delante de la presencia del Señor es mucho más que quejarse, es mucho más que pedir. Es más, una de las cosas que aprendimos es de que muchas veces la gente solo quiere recibir gracia y misericordia, pero el apóstol Pablo dice que él recibió una instrucción de parte del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo le dijo: es más bienaventurado dar que ¿qué cosa? Que recibir. Es más bienaventurado extender gracia y extender misericordia que solamente estar recibiendo gracia y misericordia. Pero quiero que sepas algo: en la presencia de Dios es un lugar de relación, donde nos sometemos a Dios, donde entregamos todo al Señor, una relación con su amor, una relación con su sabiduría, donde Dios quiere ayudarnos a nosotros a poder avanzar en la vida. Dios quiere ser nuestro éxito en la vida. Y yo quiero que si puedes escribir lo que voy a decirte en este momento, escríbelo. Mientras insistamos en escribir nuestras propias historias, Él no puede escribir su historia. Muy importante. Mientras insistamos en escribir nuestras propias historias, Él no puede escribir su historia. Él no puede manifestar verdaderamente su relación sobre nosotros. La Biblia dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Imagínate las conversaciones que tenía Moisés con Dios.
Imagínate que Dios descendía a relacionarse, porque estar delante de la presencia de Dios es un lugar de relación. Algo más, de acuerdo al Salmo 16. Si van conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 16, al final de ese salmo, en el versículo 11, esto es otra cosa que sucede en la presencia de Dios. Dice el versículo 11: me darás a conocer la senda de la vida. ¿Y qué más dice, iglesia? ¿Pueden leer esa parte fuertemente? ¿Listos? 1, 2, 3. Quiero que lo lean una vez más. ¿Listos? 1, 2, 3. Vamos a comenzar desde, valga la redundancia, desde el inicio. Todo el versículo 11. ¿Listo? Léanlo fuertemente. ¿Listos? 1, 2, 3. Si ustedes se dan cuenta, dice: me darás a conocer la senda de la vida. Dios da una instrucción en su presencia. Pero pasa algo más en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mucha gente que tiene relación con Dios necesita recordarse de este salmo. Necesita recordarse de esta presión, de esta porción de la palabra. De que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Que en la presencia dice deleites dice hay plenitud de gozo en tu diestra, deleites para siempre. Si ustedes ven la Nueva Traducción Viviente, dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Por eso es que los cristianos tenemos que recordarnos que somos bautizados con agua, no con vinagre. Amén. El bautismo es en agua, no en vinagre. Y hay creyentes que dicen que están en la presencia de Dios, pero no les ves gozo, no les ves alegría. Solo es amargura, preocupaciones. Y aquí la Biblia dice: me concederás, dice, la alegría de tu presencia, dice en la Nueva Traducción Viviente. Y en la Biblia de las Américas dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Esa es otra cosa que sucede en la presencia de Dios. Hay alegría y hay regocijo. Sofonías, capítulo 13. Estoy seguro que muchos de ustedes se saben esta porción del profeta Sofonías. En el capítulo 3, versículo 17 de ese libro dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. ¿En dónde está el Señor? En medio de ti, dice: guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Tal vez algunos no entendieron lo que acabo de leer. Que les digo, muchos de ustedes necesitan meditar en esta porción de alegría y gozo. Reverencia no es seriedad. Reverencia es respeto, es valorar. Pero si ustedes ven, dice: el Señor tu Dios. Miremos lo que dice ese versículo. Pongamos por favor ahí Sofonías 3:17 para que lo miremos en la pantalla. El Señor tu Dios está en medio de ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿En dónde está el Señor? En medio de ti. Y luego que dice: guerrero victorioso. ¿Te das cuenta que cuando uno está consciente de Dios en su relación con Él, entonces la preocupación no debiera de ser parte de nuestra vida? Es más, la instrucción que Dios dio fue, la instrucción que Jesús dio fue: no estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Ahora dice: Él es guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora viene algo más: en su amor guardará silencio. Y dice al final de ese versículo: se regocijará por ti. ¿Está entendiendo eso?
Tú eres la razón de su regocijo. Tú eres la razón de su alegría. Amén. Ya si a alguien no le alegra eso, no sé qué le puede alegrar. Se regocijará por ti, dice, con cantos de júbilo. Dice que se va a regocijar por ti con cánticos de júbilo. Con cantos de júbilo. Él te ve, el Señor, y eres la razón de su gozo, la razón de su alegría. Cuánto más si nosotros estamos en la presencia de Dios, debemos de entender que es un lugar de alegría y regocijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un lugar de alegría y de regocijo. Eso es la presencia de Dios. Dile a alguien que esté a tu lado, necesitas alegrarte más. Y si se está haciendo el disimulado de la disimulada, dice, no te hagas el disimulado, necesitas alegrarte más. Es un lugar de alegría y regocijo. Es que no entiendo cómo uno puede llegar a la presencia del Señor y salir todo serio de ahí. O sea, si alguien hace eso es porque es la forma como esa persona fue enseñado o enseñada. Pero de acuerdo a la Escritura, es un lugar de alegría y regocijo. Es un lugar de relación. Es un lugar de comunión y misericordia. Es un lugar de quebrantamiento. Es un lugar de intercesión. Es un lugar de convenio y de bendición. Tal vez la próxima situación que sucede dentro de la presencia del Señor va a motivar a más de alguno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 97. Vamos al Salmo 97. Vamos a ver, déjame llegar ahí. Salmo 97, en el versículo 5. Las montañas, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. ¿Qué es lo que le pasó a los montes? ¿Qué es lo que le pasó a los montes? ¿Qué es lo que le pasó a los montes? ¿Qué es lo que Jesús habla acerca de la oración en el Nuevo Testamento? Y dice, háblale a la montaña. Entonces, ¿qué sucede en la presencia del Señor? Las situaciones imposibles se derriten. Se derriten. Lo que pareciera que es imposible se derrite. Esa situación que pareciera que no tiene solución se derrite. Ese problema financiero, ese problema físico, ese reto físico, ese reto laboral, ese reto familiar, ese reto en el hogar, ese reto en el matrimonio, se derrite. Eso pasa en la presencia de Dios. Hay personas que dicen, no, estuve orando, pero es que no sé, siento esta preocupación y siento esta presión, pero estuve orando, sí, estuve ahí delante de la presencia del Señor, pero es que este problema me trae abrumado, abrumada, este problema me trae atribulado, atribulada. La Biblia dice en ese versículo 5, como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor. Y eso es lo que debemos de entender, que las situaciones imposibles se derriten. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo el Señor Jesucristo está hablando de algo bien relevante en ese momento. Dice, Él está hablando de las personas que aman solamente la riqueza. Dice el versículo 24, mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, dice, que un rico entre en el reino de Dios. Versículo 26, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Noten ustedes, muchas veces la gente se queda en el versículo 25, dice,
Usted sabe, hermano, que la Biblia dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y luego le hacen así como que está hablando de aguja de coser, y no está hablando de eso, sino que está hablando de la aguja, la puerta del corral donde el camello no puede rodearse y pasar por ahí. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que al que un rico entre en el reino de Dios. Y el versículo 26 dice, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Si la situación es así, ¿quién podrá salvarse? Versículo 27, él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Como diciendo, aunque tú pienses que un rico no se puede salvar, se puede salvar. Aunque tú pienses que una persona que tiene riqueza no se puede salvar, se puede salvar. Aunque tú pienses que esa situación no puede avanzar, puede avanzar. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante cuando uno ora con la palabra en vez de con las emociones. Hay personas que a veces están orando delante de Dios y quieren ser más humildes que Dios. Señor, no sé si me escuchas. El Señor Jesucristo, cuando oraba, apenas estaba comenzando a orar y siempre decía, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Les dije hace 15 días, cuando tú llamas a la línea de emergencia, cuando tú te comunicas con Dios, nunca va a salir la línea ocupada, nunca vas a escuchar un mensaje que te diga, hable a las horas en que las oficinas están abiertas. Nunca vas a escuchar eso. Siempre vas a ver que Dios está ahí listo para ti, para ayudarte en situaciones imposibles. El Señor Jesucristo dijo, si alguien tuviese fe como el tamaño de un grano de mostaza, le diría a este monte que se pase y el monte se movería, el monte obedecería. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu reto, no sé cuál es la dificultad que enfrentas, no sé cuál es la montaña grande que estás viendo. El Señor Jesucristo en ningún momento, la instrucción para la oración en ningún momento fue, llega delante de Dios y háblale de la montaña. La instrucción no fue esa, la instrucción fue, háblale a la montaña. En otras palabras, tú le hablas a la situación y le dices a la situación, te solucionas. Le hablamos a nuestro cuerpo independientemente de lo que sintamos y le decimos a nuestro cuerpo, te sanas. Esa situación que puedas estar enfrentando, independientemente de lo que tus ojos estén viendo, lo que tus oídos estén oyendo, lo que tus sentidos estén percibiendo, independientemente de eso, le hablamos a la montaña y la montaña se tiene que mover, y no solamente se tiene que mover, en la presencia del Señor se derrite. En otras palabras, un día estabas viendo ahí la montaña y llegas a los días siguientes y ya no está la montaña ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No les escucho. ¿Por qué? Se derritió. Eso sucede en la presencia de Dios. Eso sucede en la misma presencia de Dios. Las situaciones imposibles se derriten. Se derriten. Algo más. Éxodo, capítulo 34. Hoy, por motivo de Navidad, no me voy a extender mucho. Si son 55 minutos de predicación, solo voy a predicar 54 para darles un poquito de tiempo. Amén. Algunos dijeron, qué bueno, nos vamos temprano. Éxodo 34. Vayamos al versículo 29. Aleluya. Éxodo 34, versículo 29 al versículo 30. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Él no sabía, muy interesante, él no sabía que su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. No fue que se fue a dar un tratamiento facial en el monte Sinaí y le quedó la cara brillante.
por haber hablado con Dios. Por haber hablado con Dios, dice, y dice el versículo 30, y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron temor de acercarse a él. ¿Qué es otra cosa que sucede en la presencia de Dios? Es que es un lugar de transformación. Digan conmigo, transformación. Una vez más, transformación. Les voy a leer dos citas bíblicas más. El Salmo 17. Salmo 17, al final de ese Salmo 17, en el versículo 15 dice: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Yo quiero saber cuántos de ustedes están entendiendo lo que acabamos de leer, porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento, lo escribe el apóstol Pablo a los Corintios, que explica mejor todavía esto. Acabo de leerles algo en Éxodo, ¿verdad? Donde dice que Moisés, ¿qué es lo que pasaba con su rostro? Su rostro resplandecía. ¿Por qué? Por haber hablado con Dios. Ahora, aquí el salmista, en este Salmo 17, al final dice: en cuanto a mí, es algo personal, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Al despertar, dice, me saciaré cuando contemple tu imagen. ¿Cómo va a contemplar su imagen? Segunda de Corintios, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, los últimos dos versículos, versículo 17 y versículo 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay ahí? Libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Qué sucede en la presencia de Dios? Es un lugar de transformación. Es un lugar donde cuando tú ves, ¿cuántos de los que están aquí en esta mañana se vieron en el espejo? Algunos desde aquí me parece que no, pero no voy a... Pero todos nos vimos en el espejo hoy. Amén. Toda persona para arreglarse se tuvo que ver en el espejo. Nos vimos en el espejo. Mi pregunta es: ¿qué vistes en el espejo hoy? ¿Qué vistes? Tal vez tú estabas: no me queda bien esto, esto aquí, se me para esto y lo otro, no me gusta esto y lo otro. Pero si vamos a la palabra, cuando te estás viendo en el espejo, estás viendo la gloria de Dios. Estás viendo la presencia de Dios en ti. Amén. El salmista dijo: al despertar voy a contemplar tu gloria, voy a ver tu gloria, voy a ver que tu gloria ahí está presente. Vamos siendo nosotros transformados de gloria en gloria, transformados. La palabra para transformación ahí es la misma palabra que se usa cuando por el proceso que pasa una oruga para llegar a ser una mariposa: metamorfosis, transformación. Eso sucede en la presencia de Dios. Es un lugar de transformación. Es un lugar donde nuestra vida es transformada. Es un lugar donde áreas en nuestra vida son mejoradas. Míralo de esta manera: la presencia del Señor es un lugar de actualización. En los teléfonos, en los sistemas de computadoras y todo eso, uno recibe notificaciones. Hay una actualización disponible. Esa actualización va a mejorar el equipo donde la estás poniendo, va a hacer lo que sea más efectivo, va a mejorar el rendimiento y todo eso. Lo mismo pasa cuando nosotros dejamos que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Áreas que tienen que ser transformadas, áreas que tienen que ser fortalecidas, áreas en donde uno tiene que mejorar, tiene que cambiar, tiene que hacer ajustes. Nosotros, dice
estamos siendo transformados. ¿En qué estamos siendo transformados? En la misma imagen de gloria en gloria. Por favor, proyecta nuevamente ese versículo 18, donde dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sabes cuál es el espejo? ¿Sabes cuál es el espejo? ¿Saben ustedes que los cristianos hay un espejo muy especial que es solo para cristianos? O sea, no lo vas a encontrar en el mall, no lo vas a encontrar en especial, en alguna oferta en el internet. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo donde nosotros nos vemos y ahí vamos siendo transformados de gloria en gloria. Estamos siendo transformados. ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es la meta? Parecernos a su Hijo. Esa es la meta. Esa es la meta. Es un lugar de transformación. ¿Algo más? ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Noten ustedes, les estoy diciendo las cosas que suceden en la presencia de Dios. Espero que ya después de estas dos enseñanzas pasemos más allá de que la presencia de Dios sea solamente un lugar de departamento de quejas, sino de que sea un lugar donde nosotros entendemos. Hasta este momento les he hablado de 8 cosas, incluyendo las 3 primeras que mencioné. Si usted tiene 10, me pasa las notas, por favor. Pero he hablado de 8 hasta este momento. Número 1, un lugar de convenio y de bendición. Esto lo dije hace 15 días. Número 2, es un lugar de intercesión. Número 3, es un lugar de quebrantamiento. Y lo que comencé diciendo hoy, número 4, es que es un lugar de comunión, un lugar de misericordia. Número 5, es un lugar de relación con Dios. Número 6, es un lugar de alegría y regocijo, como todos los que estamos aquí nos alegramos y nos regocijamos. Es un lugar de alegría y regocijo. Número 7, es un lugar donde las situaciones imposibles se derriten. Número 8, es un lugar de transformación. Número 9, es un lugar de refrigerio. Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19 del capítulo 3 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que viene de la presencia del Señor? Tiempos de refrigerio. Pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que uno necesita prestarle atención de acuerdo al versículo 19? Arrepentirse, convertirse, para que nuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Alguien quiere un refrigerio? ¿Alguien está diciendo cuánto quisiera encontrar descanso? ¿Cuánto quisiera encontrar un momento donde me sienta bien? Donde ya se me quite todas estas ansiedades y todas estas cosas que tengo. Ahí claramente dice que de la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Ese versículo 19... En la presencia del Señor dice: así pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse para que sus pecados sean borrados. Y aquí lo agregan en el versículo 20, dice: entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Tiempo de refrigerio. ¿Te das cuenta que en la presencia del Señor se dan esos tiempos de refrigerio? Esos tiempos donde uno puede descansar en la presencia del Señor, donde uno puede darle el valor a la presencia del Señor que tiene el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 25 del profeta Jeremías, capítulo 31, dice: porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. ¿Te das cuenta dónde se encuentra el descanso? Jeremías 31, 25. Noten ustedes dónde está el descanso. En la presencia del Señor. Dice que yo he de satisfacer al alma cansada. ¿Alguien está cansado? La satisfacción va a estar en el Señor.
Alguien tiene sed y he de saciar a toda alma atribulada. Alguien está atribulado por algo, atribulada por algo. En la presencia de Dios es el mejor refrigerio. Amén. 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 ¿Me permiten compartirles dos más? Sí, da tiempo. De todas maneras, hoy va a ser un minuto menos. Salmo 22. Salmo 22, versículo 3. Sin embargo, dice, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de las alabanzas. El momento de alabanza y adoración no es un tiempo de mientras llegue el predicador. El momento de alabanza y adoración no es un tiempo de no vamos tarde, todavía no ha comenzado la predicación. El momento de alabanza y adoración es importante, porque la palabra dice que el Señor habita entre las alabanzas de Israel. Dios se mueve en medio de eso. Ya en el mismo libro de los Salmos, pero si van al Salmo 95, Salmo 95, en el versículo 2 del Salmo 95, o voy a leer desde el versículo 1, proyectemos desde el versículo 1, por favor. Dice, venid, cantemos con gozo al Señor. ¿Cómo hay que cantarle al Señor? Con gozo. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Si hay algo que yo he visto en mi esposa en su tiempo devocional, que siempre invierte bastante tiempo alabando a Dios. Alabanza a Dios. Muchas veces la gente llega a la oración, Señor, tú sabes lo que siento. Tú sabes lo que me han hecho, tú sabes lo que me falta, tú sabes esto, Señor, tú sabes el dolor, tú sabes, tú mejor que nadie, Señor, conoces el dolor, nadie me comprende, solo tú, Dios. Y se olvidó de alabar a Dios y concentró más su oración en la queja que en la alabanza. Dice, venid, dice el versículo 1, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y dice el versículo 2, vengamos ante su presencia con acción de gracias. Esa era la razón por la cual el Señor Jesucristo apenas está comenzando a orar y Él dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Imagínense cómo sería nuestra vida de oración si en todo momento llegáramos delante de Dios con acción de gracias. Te doy las gracias, Señor, por todos los retos que estoy enfrentando en este momento, porque yo sé que voy a salir mejor, voy a ser más fuerte, voy a ser más fructífero, voy a mejorar. Gracias, Señor, por esta situación. La Biblia dice, sed agradecidos en todo. La Biblia no dice, dale gracias a Dios por esa enfermedad. Sed agradecidos en todo. Un diagnóstico médico y tú le dices, Señor, te doy las gracias, Señor. Aunque me han dado este diagnóstico médico, tu palabra dice, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Que hay a tu diestra, Señor, hay alegría, hay descanso. De que yo puedo descansar en ti, que yo puedo recibir de ti, Señor. Te doy gracias por mi sanidad, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho. Uno no puede concentrarse solamente en el dolor. Y quisiera que algunos de ustedes comprendieran a ciencia cierta lo que estoy diciendo. Pero uno tiene que darle gracias a Dios. Tiene que darle uno gracias a Dios. Amén. Amén. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle, dice el versículo 2, con salmos. En tu vida de oración, ¿llegas con alabanza delante de Dios? ¿Llegas con acción de gracias? ¿Llegas con... Ustedes saben que hay de alabanza a alabanza. Hay cantos, hay manera de ministrar a Dios que te lleva delante de la presencia del Señor.
miremos un salmo muy interesante, el Salmo 100, muy conocido por todos. Salmo 100, en el versículo 1 y versículo 2. Aclamemos con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor, ¿cómo? Con alegría. Venid ante Él con cantos de júbilo. Con cánticos de júbilo. Dice, venid ante Él con cánticos de júbilo. Así se llega delante de la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es un lugar de alabanza. Amén. Recuerden esto, mis amados hermanos y hermanas. La presencia de Dios no es un lugar, no es un departamento de quejas. No hagamos de la oración un departamento de quejas. Recuerda, en la medida en que tú te esfuerces más y más y más de escribir tu propia historia, Él no puede escribir su historia en tu vida. Pero en la medida en que nosotros le digamos al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor, haz tu voluntad en mí, Él comienza a escribir su historia en cada uno de nosotros. Amén. Y lo último, aleluya, ¿cuántos dicen amén a eso? Segunda de Reyes, en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, versículo 15. Este es unos versículos que a mí siempre me impactaron desde la primera vez que lo vi y lo entendí. El versículo 15 dice, mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Traedme un tañedor, dice ese versículo 15. Traedme un tañedor. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora tráigame a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Ahora, la razón por la que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Escucha bien lo que está sucediendo. Porque termino con esto, de que es otra de las cosas que suceden en la presencia del Señor, es un lugar de liberación para la palabra profética. Un lugar de liberación para la palabra profética. ¿Qué es lo que estaba pasando? Número uno, Eliseo estaba enojado. Diga conmigo, Eliseo estaba enojado. Y estaba enojado, el hombre estaba enojado. ¿Te has escuchado cuando la gente dice, uy, usted es cristiano, ¿por qué se enoja? Mira el versículo 14. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, todo le está diciendo al otro rey que estaba ahí con Josafat, si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. En otras palabras, si no fuera por Josafat, te ignoraría por completo. Porque estoy molesto contigo. Porque no me parece lo que has hecho. Has actuado incorrectamente. Ahora, Eliseo es un profeta. Y él está molesto por la acción de alguien. Pero ¿qué es lo que necesitó Eliseo? Un tañedor. Un músico ungido. Por eso dijo él entendía los principios de cómo trabajaba esto. Mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Hay momentos en que tú tienes que prestarle atención a esto, y en el momento en que estás adorando al Señor, o si hay algo que te ha incomodado, o si hay algo que te ha estorbado, no necesariamente llegues delante del Señor y le vas a decir, Señor, tú sabes que me enoja esto, que me enoja lo otro. No,
Eso se lo dijo Eliseo a la persona. Le dijo: si no fuera por Josafat, no te vuelvo ni a ver. Ahora el hombre tiene que profetizar. Esto es como enojarse antes de predicar. El hombre tiene que profetizar. Y al momento de hacerlo, él llama a un tañedor y viene la palabra del Señor. Y viene la instrucción. Y eso es lo que Dios hace en el momento de la adoración. En el momento de tu tiempo a solas con Dios, permite que la palabra profética fluya sobre tu vida. Fluya sobre tu vida. Pónganse en pie, por favor. Y vamos a adorar al Señor con un canto.